La arquitectura de la felicidad. La psicóloga chilena Pilar Sordo afirma que la felicidad es una construcción personal, es una idea disruptiva, un cambio de paradigma porque tendemos a creer que la felicidad está hecha de momentos que no son dados o que simplemente llegan a nuestras vidas por azar. Nadie nos ha enseñado que hay que trabajar emocionalmente para ser felices. Agregaría que el amor también es un trabajo. Uno de los autores que más me influyeron, el psiquiatra norteamericano M. Scott Peck, afirma en La nueva psicología del amor que el amor no es un sentimiento sino una decisión y una actividad. Scott Peck define el amor como la voluntad de extenderse a uno mismo con el propósito de nutrir el crecimiento propio o ajeno. En su ensayo busca diferenciar el amor de la catexis. La catexis es lo que explica la atracción sexual, el instinto de abrazar a las mascotas y pellizcar las mejillas de los bebés. Pero, ¿qué es lo que decimos en el plano amoroso? ¿Acaso el amor no es un arrebato que se nos impone? El enamoramiento tal vez, pero no el amor. En la mirada de Scott Peck, que alguna vez fue equiparado con Erich Fromm. Decidimos qué percibir del otro y de la vida. Decidimos si nos conmueve un momento con nuestros hijos o nuestra pareja. Decidimos si dejamos que nos invada en nuestro valioso día un episodio tóxico con un compañero de trabajo que no es significativo. Somos programadores, grandes tomadores de decisiones. No somos víctimas, somos responsables. Estamos al frente de nuestra obra máxima de nuestra vida. La investigadora Laura Goodman, especializada en el vínculo entre madres y bebés, me dijo cierta vez: en los partos naturales, la madre se carga de oxitocina, que es conocida como la hormona de amor. Eso hace que se enamore de su bebé. El rol del padre es diferente. Al no poner el cuerpo, el hombre decide ser padre. Pero cuando el parto no es natural y la madre no se conecta espontáneamente con el proceso de la cesárea, que no es natural, en muchos casos las madres también tienen que tomar la decisión de amar al hijo. Solemos creer que el mundo y las personas son de determinada manera, pero rara vez nos damos cuenta de que en realidad no los vemos tal como son, sino como somos nosotros. Con las relaciones pasa como con los partidos de fútbol y los debates políticos. Cada uno lo lee a su modo, a pesar de que el mismo debate y es el mismo partido. La diferencia la marca nuestra percepción, las propias creencias, prejuicios e historia personal. Hay un colega en la universidad que me ayudó muchísimo a pesar de ser muy narcisista y vive pendiente de ella. En un momento me di cuenta de que yo tenía que decidir con qué parte de ella conectarme. ¿Con su parte egoísta o con su parte más generosa? Yo podía decidirlo, tenía que hacerlo. Me contó una amiga, profesora universitaria, una tarde que pasamos hablando del tema. Todos tenemos zonas oscuras, egoísmos, bajezas, generosidad, locura. Si queremos buscar defectos en los demás, los vamos a encontrar, porque somos seres en evolución, profundamente imperfectos. Pero si queremos encontrar las partes más luminosas, también podremos hacerlos. Somos nosotros quienes decidimos qué mitad del vaso vemos, y eso puede contribuir a nuestro miedo o a nuestra paz en la vida. Muchas veces queremos controlar la vida e imaginamos tragedias futuras, porque creemos que si pensamos lo peor, estaremos mejor preparados para lo que venga. Es parte de nuestra neurosis, pero la realidad es otra. La verdad es que la vida es incontrolable. Conectarnos con el momento actual sin proyectar nuestros fantasmas en el futuro es lo que nos permite decidir ser felices aquí y ahora.
Lo único real es el presente. Nadie puede asegurar que mañana va a estar vivo. En cambio, manejar porciones cortas de tiempo, como el solo por hoy de Alcohólicos Anónimos, que puede aplicarse a cualquier tipo de conflicto, no solo con el alcohol, ayuda a construir felicidad. Yo tenía un compañero de trabajo al que el dinero le producía una angustia profunda y solo logró dominarla a medida que empezó a conectarse con el presente. Cada vez que lo ganaba, la desesperación por sus finanzas hacía cuenta y pensaba: ¿hoy tengo suficiente para vivir? ¿Hoy tengo un techo para dormir? Lo tenía y se tranquilizaba. Al día siguiente hacía lo mismo. Esa conexión con la que construía su felicidad cada 24 horas era una decisión. El psicólogo Viktor Frankl, creador de la logoterapia, hizo un descubrimiento maravilloso mientras vivía la peor pesadilla de su vida y de la humanidad, el Holocausto. Prisionero en un campo de concentración, un día empezó a circular el rumor de que en Navidad iba a haber una liberación masiva. La alimentación y las condiciones de vida eran deplorables, pero al conocerse esa posibilidad, las muertes disminuyeron. Se les había inyectado esperanza y eso los mantenía con vida. Pero llegó la Navidad y el campo no fue liberado. De inmediato, muchas personas empezaron a morir, aunque la alimentación y las condiciones paupérrimas de vida seguían siendo idénticas. ¿Qué había cambiado? La ilusión de la libertad, que los había ayudado a soportar el calvario y a darles un sentido cotidiano a sus opresivas vidas, se había fumado. Fue entonces cuando Frankl descubrió la función de darle un sentido a nuestra vida. ¿Qué le da sentido a nuestra vida e incluso a nuestro trauma? El neuropsiquiatra francés Boris Cyrulnik hace foco en el mismo punto cuando afirma que la resiliencia, la capacidad de salir fortalecidos de la adversidad, se logra, entre otras cosas, cuando logramos darle un sentido a la experiencia dolorosa por la que hemos atravesado. En los programas de 12 pasos de recuperación de las adicciones, se propone al final del recorrido pasar el mensaje. Se trata del último paso, el 12, y se llama hacer servicio. En el caso de los alcohólicos y de otras adicciones, pasar el mensaje es dar testimonio de los estragos de la adicción y la consiguiente decisión de recuperarse. El sentido de haber estado tan enfermos durante tantos años es el de liberar a otro ser humano del mismo circuito adictivo. Es un sentido altruista que paradójicamente sana a quien ha sufrido. Volviendo a Frankl, digamos que pudo registrar, aún en las circunstancias más infrahumanas, que era posible construir un espacio de libertad. Lo descubrió en el campo de concentración de los nazis, donde estuvo recluido. Ese espacio personal de libertad era la propia actitud, la respuesta que elegimos ante la adversidad. Decidido a sobrevivir, el psiquiatra austríaco empezó a imaginar que cuando aquel calvario terminara, daría charlas alrededor de todo el mundo contando su propia experiencia. Así, empezó a construir un sentido para su tragedia personal. También en él se trataba de pasar el mensaje. Frankl logró su propósito. Sobrevivió al Holocausto y apenas fue liberado, le dio impulso a una nueva rama de la psicología, la logoterapia, que precisamente consiste en descubrir el significado de la propia existencia. Frankl lo define como la voluntad de sentido. Para algunos, el sentido de la existencia será la construcción de una familia. Para otros, el encuentro del amor romántico, el desarrollo de una carrera, de una obra artística, de una posición económica. Los sentidos son variados y dependen de las biografías personales. Frankl escribió un clásico, El hombre en busca de sentido. Se atrevió a discutir a Freud,
su contemporáneo, cuyas hipótesis sostenían que las experiencias infantiles eran determinantes a la hora del desarrollo adulto. Fogueado por su experiencia extrema, Frankl matizó aquella afirmación del maestro: para seguir vivo y con fuerzas hay que encontrar un propósito en la vida. Lo que Frankl afirmaba, en el fondo, es que tenemos mucha más responsabilidad sobre nuestra felicidad de lo que nos animamos a pensar. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.